¿Quién tiene que correr? Yo. ¿Cómo corremos, verdad? Pero creo que hoy vamos a tener una clase que nos va a edificar mucho a todas. Mientras la escuchaba, ¿está bien esto? Sí, este es el que estaba usando. El de Pau, ¿sí? Ok. Gracias. Escuchaba de parte de Dios la instrucción de este mensaje y les digo una cosa, es de los temas que más me gustan y más me apasionan y quiero que ojalá y ustedes lo disfruten tanto como yo. Entonces, ¿les parece si oramos primero y les digo después el título de nuestra clase de hoy para que incluso si tienen oportunidad a lo largo de la semana lo vuelvan a escuchar, lo compartan con alguien y compartan platicando. Es bueno platicar lo que aprendemos. A veces como que se queda ahí nada más, pero hay que conversarlo. Vamos a orar. Dios todopoderoso, eterno, maravilloso, Dios nuestro, a ti venimos, Padre, en oración pidiéndote que nos des el don del entendimiento. No queremos, Dios, escuchar una vez más de manera reiterativa sin comprender. Sabemos que los tesoros del reino, Dios, solamente son entregados a un pueblo que tú has preparado y que tú pones también la capacidad de entender tus misterios. Por favor, Señor, ayúdanos. Nos hemos levantado esta mañana, nos hemos preparado, dispuesto, nos hemos arreglado para venir a escuchar. Aquí habemos madres, hermanas, tías, amigas, abuelas, sobrinas, hijas, Dios, y necesitamos tu consejo para podernos relacionar con los demás y para poder expresar a nuestro Señor Jesús en todas las áreas de nuestra vida y así, Señor, se extiende el reino de los cielos. Por favor, Dios, que toda distracción, preocupación, incluso, Dios, inquietud o aversión se vayan en esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo. Preocupaciones sobran, Señor. Cosas en donde descansar y llevar nuestra mente sobrarían, pero no queremos. Hoy es el día de nuestro aprendizaje, hoy es el día en que nuestro corazón se nutre de la verdad. Y si no comemos bien hoy, Señor, vamos a estar hambrientas y sedientas a lo largo de esta semana y de nuestra vida. Así que venimos a abrevar, Señor, a comer de las aguas y del maná de vida. Tú eres, Señor. Danos a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, muchas gracias, qué gusto verlas. Fíjense, amadas mías, que les decía que un tema que para mí es apasionante y espero podérselos transmitir sin mucho adorno. Quiero que lo comprendan. Si tú un día quieres darte cuenta, hacerte un autoexamen de qué tan creyente eres y de qué tan maduro eres en esta nuestra fe, te voy a dar un consejo. Revisa tu libertad. Revisa cuán libre eres y en cuántas maneras puedes ser libre. Ahora, yo sé que podríamos en esta mañana decir, bueno, ¿qué quiere decir eso de ser libre, no? Todas nosotras podríamos en este momento decir, yo soy libre para creer, yo soy libre para estar aquí. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe que es libre? ¿Quién sabe que es libre? Ok. Ahora, voy a hacer una pregunta de amigas, de hermanas. Estamos en confianza. ¿Quién disfruta plenamente de esa libertad, sinceramente? Aquí vienen los meollos, ¿verdad? Y somos sinceras, porque realmente todas podemos decir y cantar en ese momento. Si yo me pusiera a cantar, somos libres. Yo sé que todas cantamos y danzaríamos y levantaríamos las manos, pero en el diario vivir hay un montón de cadenas que suenan cuando caminamos. Hay un montón de cosas que nos hacen como torpes, como si fuéramos caminando en una alberca llena de agua y que no nos sentimos tan ligeras.
Y entonces hay una lucha, hay un interior, hay una verdad creída que me dice que soy libre en el nombre de Jesús, y hay otra realidad en el diario vivir que me hace sentir que no logro romper cadenas. Yo creo que eso es algo que le pasaba al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Yo creo que más allá de sus quejas y todo, en realidad no podían dejar de sentir el peso de lo que habían dejado. Miren, hace unos días estaba platicando con alguien creyente y platicábamos de una gran bendición que está teniendo en este momento. Tiene un trabajo nuevo, se mudó de casa y tiene una casa que tiene características como ella las había pedido. Y el trabajo y todo está padrísimo. El día que le llamé y le dije, wow, ¿no? Qué lindo lo que estás viviendo, me sorprendió escuchar a alguien totalmente, no sé, falto de plenitud y de gozo. ¿Y saben qué? ¿Cuál era su queja? Extraño mi casita. Así me dijo, extraño mi casita. Y empezó a llorar y me decía, fueron tantas cosas que viví ahí, estoy tan agradecida con Dios, porque además tiene el toque de que estamos en Cristo, ¿verdad? Es que viví tantas cosas, ahí crecieron mis hijos. Y fíjense que su queja sonaba tan espiritual que hasta yo caí. Y por un momento dije, wow, sí. Y entonces me acordé de aquellos momentos del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas cuando ellos decían, es que la comida de allá era mejor? Claro que cuando lo lees no tiene tono, ¿sabes? Lo lees así, que ellos decían, no, es que estaban padrísimas, grandotas las aceitunas y todo. Pero imagínate el tono que tenía. Yo no creo que fuera un tono feo, era, ay, y es que era tan bonito. Exactamente como hacía mi amiga. Y por momentos, de verdad, en un momento yo sentía así de, casi de, wow, qué triste, regrésate a tu casa. Y entonces entendí, me acordé y le dije, ¿sabes qué? Creo que estamos en un error. Hay veces que por un breve momento, y yo las animo, por un breve momento detente y di gracias Dios por el tiempo que pasé, por la primaria, por la secundaria, pero no te claves. Porque todas esas cosas denotan esclavitud. Todo eso denota esclavitud. Y por favor, hermana, la vida en Cristo es libertad. No la libertad de que la que goza un país. No, libertad. Y de eso voy a hablar. Libres de la esclavitud de las reglas. Así vamos a llamar nuestra clase. Libres de la esclavitud de las reglas. Y ustedes a lo largo de esta clase vamos a entender a qué reglas me refiero. Bueno, la vida en libertad, hermanas, como se los acabo de decir, es un sello distintivo del creyente. ¿Qué quiero yo ver en Yadira? Una mujer libre. ¿De qué? Cada una tendrá, pero especialmente libres del pecado y su poder. Libres de la seducción del mundo, libres del diablo, libres de todo. Yo que quiero ver en ti, quiero ver libertad. Cuando yo sé que estás entendiendo, cuando yo sé que estás madurando, cuando yo sé que estás segura, cuando la libertad con la que Cristo nos hizo libres se hace manifiesta en cada área de tu vida. Cuando yo te veo llorando por los rincones, por asuntos del pasado, por asuntos del futuro, por asuntos de un presente que aparece como abrumador, yo no veo dolor, yo no veo carga, yo veo esclavitud. Y como hijas de Dios, cuando tú ves a una hermana o cuando tú misma te miras a ti atada a algo, tu llamado por la fe es llevar a alguien a recordarle su libertad, cuando es solamente cuestión de recordársela, o de atraerla y llevarla a la libertad cuando sabemos que está en obscuridad.
La libertad, hermanas, tiene que ser para nosotros de los conceptos más entendidos. Miren, escribía el otro día en mi agenda, mientras oraba por la mañana, escribía la palabra así tal cual: paz, armonía, consuelo, porque pensaba en todas las necesidades y cómo tendríamos que orar cada mañana, y tendríamos que orar por todo esto en todos. Pero ¿sabes qué pensé, Chuy? Cuando yo digo paz y alguien me dice, pastora, ore por mí porque quiero paz, creo que a veces ni siquiera tenemos claro qué es. No son conceptos que tengan un total entendido. Porque, por ejemplo, para ti, Reina, si tú me dices, pastora, yo quiero armonía en mi casa, a lo mejor para ti significa, fíjate, estoy diciendo, significa algo muy distinto a lo que significa para mi hermana Laura o para Nati. Para ti a lo mejor armonía es que todos vengan todos los días a comer a tu casa. O a lo mejor tu deseo de paz es que dejen de pelearse tus hijos por los problemas que tienen. Y así pasa cuando hablamos de libertad. Algunas seguimos creyendo que ser libre es solamente un concepto y todavía no sabes qué quiere decir. Yo te pido en esta mañana que tenga un sentido para ti, práctico, a la manera de Dios. No solamente que al final de esta clase oremos y digamos gracias Dios por mi libertad, cuando ni siquiera sé a qué sabe ni a qué se parece. Una vez una persona, un matrimonio me decía, queremos vivir en plenitud. Y les preguntaba, cuando empezó su relación, ¿vivieron momentos increíbles de esos lunas de miel? Y me decían, no, nunca hemos estado bien. Y le dije, va a ser muy difícil llegar a un lugar que no conocen. No sé si me estoy explicando. Si tú no has visitado esos lugares y no los reconoces, no vas a volver. Tiene que hacer un sentido la paz y tiene que hacer un sentido para ti la libertad. Si nunca has vivido en libertad y no quieres y no la has entendido, difícilmente vas a querer volver a ella. Y lo único que vas a hacer es maquillar tus esclavitudes. Y eso es muy doloroso. No ceder a las trampas del enemigo son en sí mismas victorias de un creyente. La Biblia es una detallada descripción de la libertad. La Biblia es una detallada descripción de la libertad. La libertad no la defines tú ni la defino yo. La libertad la define Dios. Ustedes saben, hay gente, sobre todo los adolescentes, llega un momento en que dicen, quiero mi libertad. ¿Los han oído? Quiero hacer, ¿y qué significa para ellos quiero mi libertad? Quiero hacer lo que yo quiero. No quiero que alguien opine sobre mis decisiones. Quiero ir a donde yo quiero ir, quiero comer lo que yo quiero comer y casi te quitan las manos de encima de ellos. No te metas, esa es la palabra. Bueno, déjenme definirles para que no se confundan, porque quién sabe si somos nosotras unos rebeldes sin causa delante de Dios, como esos adolescentes que le estamos diciendo a Dios, no te metas. Libertad, alguien libre es alguien que tiene el poder y la capacidad de elegir y elegir bien. Otra vez, la libertad es la capacidad, yo le puse aquí, virtuosa, de elegir y elegir bien. Una persona, Leti, que solamente tiene una opción, no puede hablar de libertad. Alguien me decía, no, mis hijos son bien obedientes. Le dije, ábreles la puerta. Si abriéndoles la puerta, ellos siguen oyendo tu voz y se mantienen donde tú pides que estén, entonces son libres.
Pero si está la puerta cerrada y para ti eso es libertad, eso no es libertad, eso es sometimiento. Y está bien, hay momentos en nuestra vida que no tenemos la opción de elegir. Pero a lo que me refiero es que Cristo nos dio la opción de elegir, y lo que hemos hablado en Romanos es que Él ahora nos dio la libertad de elegir el bien y el mal. Antes no podíamos. El mal nos elegía a nosotros. ¿Has visto a alguien que dice, yo me emborracho porque soy libre? Esa persona no es libre porque no tiene otra opción. No tiene la capacidad de elegir hacer otra cosa. Tú has manifestado tu libertad viniendo, porque pudiendo no hacerlo, elegiste venir. Pero antes de conocer a Cristo no tenías esas dos opciones. La puerta de Cristo estaba cerrada. Por eso te digo, libre es aquel que tiene opción de elegir. Y te digo una cosa, ¿sabes cuántos momentos al día tienes la opción de elegir? Y por eso es mi inquietud para con ustedes y conmigo. Porque siendo libres, ¿qué estoy diciendo cuando digo libres? Con capacidad de elección, seguimos dejando que las cosas, las circunstancias, el mundo nos elija. Siendo libres para escoger la vida de Dios, para escoger lo bueno, caemos nuevamente hacia lo malo y llamamos a Dios injusto porque no tuve la fuerza para elegir lo bueno, cuando en realidad no ejercí mi libertad. Creo que tristemente la mayor parte de nosotras tenemos más momentos donde no elegimos que los momentos en que elegimos. Hablaba con mi esposo la semana pasada sobre la capacidad de ser responsables. Y quiero mencionar esto, mis hermanas, porque tiene que ver con el capítulo 14, que yo quiero hoy pasar rapidito, de Romanos, que es del que vamos a hablar. Porque les voy a decir una cosa, la responsabilidad también habla de libertad. La mayor parte de las personas más sufrientes son irresponsables. ¿Sabes por qué sufren? Porque algo les está causando daño. Para las que se van a casar algún momento, para las que van a tener una relación con un hombre, yo les pido algo. Relaciónense con un hombre que sea responsable. ¿Qué estoy diciendo con eso? Un hombre que sepa hacerse cargo de sus palabras y de sus acciones, y no un hombre que todo el tiempo va a culpar a alguien de lo que vive. ¿Cómo le sonaría un hombre o una mujer? Pero estoy hablando porque estoy invitándolas a elegir bien al compañero de vida. Pero un hombre que a los 40, 30, 25 años culpe a sus padres del carácter que tiene, o de que no fue a la escuela, o de que, digo, eso a los 8, a los 10, a los 12, pero después de los 20 años ya no hay nada que puedas tú decir fue a causa de. Si ese hombre es el espíritu adámico, donde siempre habrá alguien a quien culpar. Y yo te ruego, hermana, que no les compres la mentira de que tú eres responsable de lo que ellos no se han hecho responsables, porque esa manipulación en las palabras de un hombre irresponsable ha creado mujeres muy cargadas, mujeres que nos hemos comprado la mentira que nos vuelve a esclavizar, de que nosotras hemos hecho algo para que ellos hagan algo o no hagan algo. Pero de la misma manera nosotros debemos dejar de ser la víctima de otros. Eso es libertad. Cuando tengas la inclinación de culpar a alguien por lo que estás haciendo, te suplico en el nombre de Cristo que frenes ese pensamiento, porque en el momento en que alguien es responsable de tu carácter, de tus acciones, de lo que hiciste, en ese momento te pones bajo su yugo y eres su esclavo. Y estamos llamadas a libertad.
Cada vez que tú dices y levantas la mano, escúchalo, hermana, porque estamos hablando de libertad y esto es para tu vida diaria. Cada vez que tú levantas la mano ante cualquier circunstancia y dices, yo soy responsable de esto, estás levantando una mano hacia la libertad. Y si hacia la libertad, entonces hacia la solución. Cuando no eres responsable, te atas solita de las manos. Y no tienes, se cierran todas las puertas de posibilidades y hacemos mentiroso a Dios. ¿Has visto a alguien? Espero que cada una tenga un ejemplo vívido de alguien responsable. Y alguien responsable es alguien que avanza. Es alguien que no se consume con una preocupación. Es alguien que nunca es carga para otro. Pero al mismo tiempo, al no ser carga para otro, es alguien fuerte para levantar a alguien. Si tú no has ejercitado el hacerte responsable y todavía te ves a ti misma y te oyes a ti misma culpando a otros de todo, yo te pido que te arrepientas. Ni es el país, ni es el presidente, ni fueron tus padres, ni es la genética. Son nuestras decisiones diarias. Y no es que tengamos muchos problemas, es que no nos hemos hecho responsables de ellos. Por eso me gusta la palabra de Dios cuando dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Parece fuerte, es un versículo fuerte. Mucho tiempo para mí fue hoy. Pero ya entendí por el Espíritu que lo que quería decirme el Señor es: la mujer que se hace responsable es una mujer que resuelve. Si tú o yo estamos sufriendo por el mismo problema de hace 2 años, de 3 años, de 3 meses o de 3 días, aquí hay un montón de mujeres irresponsables que no han atendido la prioridad de sus vidas y que se han sumergido en un espíritu de cobertura de las mentiras y por lo tanto no somos libres. Victimizarnos, amigas mías, nunca ha llevado a nadie a la victoria. De hecho te decía, ¿tienes derecho y tengo derecho por momentos de llorar mi situación? Sí, llórala, pero ponle cronómetro. Ponle cronómetro a ese llanto y a ese momento y di, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que les decía que me enseñó mi pastor? Yo era una mujer que escuchaba los problemas de otras personas y solía cargarme. Solía tomarlos casi personal y quería resolverlos. Y no me daba cuenta que al tomarlos así estaba haciendo inútil a la persona que tenía delante y con mi actitud le estaba diciendo, sí sabes que tú no puedes, ¿verdad? Lo tengo que hacer yo. Y en lugar de estarle amando, le estaba haciendo sentir más miserable. Y mi pastor me enseñó algo que hasta el día de hoy vivo y espero que ustedes vivan. Sea cual sea la situación de alguien que me llega a comentar que me fallo, no siempre al latino, pero lo tengo en mi corazón. Si tú vienes y me cuentas algo que estás viviendo, antes de tener yo la inquietud de decir, mira lo que vamos a hacer, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Es chocante, sí es algo que a la gente le dice. Si tú vienes, Andy, y me dices, pastora, fíjese que me está pasando esto en el trabajo y demás, yo tengo que decirte, ¿qué vas a hacer? Si vienen mis hijas, mami, te prometo que tengo la inquietud de decirle, ya está resuelto, ¿no? Pero me detengo y digo, ¿y qué vas a hacer? Porque así me habla Dios a mí. Y cada vez que venimos con la misma cantaleta, no estoy mal usando una palabra, cuando digo cantaleta es la misma situación que debió haber estado resuelta hace mucho. El Señor te dice, Leti, Elvira, Chuy, ¿qué vas a hacer? Y cuando el Dios Todopoderoso nos dice qué vas a hacer, es porque nos está considerando capaces.
Es porque Él dice, ya derramé la vida de mi hijo, ya di su sangre, ya te puse su espíritu, ya te puse mi palabra. ¿Qué vas a hacer? Y esa es la pregunta que hoy quiero hacernos a nosotras. Porque en el momento, hermanas, que rompamos esa imposibilidad de creer que no puedo hacer nada, en ese momento expreso la libertad gloriosa que porto como hija de Dios. Y me temo, amadas mías, que algunas de nosotras no queremos expresar que podemos hacer algo. Porque una mentira del diablo es decirnos todo el tiempo aquí, inútil. Si sabes que tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Ahora me gusta mucho saber que es el Señor el que orquesta todas las cosas y que hay momentos en que Él te dice en quietud y en reposo. Pero aún la quietud llama a hacer algo, orar. Y me temo, hermanas, que alguien que no ora no puede considerarse libre. Alguien que no toca la puerta de su Dios, del corazón de su Señor, no es libre. Es alguien que se rindió ante las mentiras del diablo y que una vez más está esperando que venga alguien a levantarlo. No sé qué está pasando en tu vida, Tere, en la tuya, Alice, Berta, no sé. Pero la pregunta de Dios es la misma para todas. ¿Qué vas a hacer, Yola? ¿Y sabes cuál es la respuesta de un esclavo? No, ¿qué vas a hacer tú, Dios? Y vuelve el Señor a preguntar, ¿qué vas a hacer, Benita? Porque todo este tiempo no es tardanza de Dios. El que se ha tardado eres tú. ¿No te he puesto todo? ¿No te he dado todo? ¿No tienes mi palabra? ¿No tienes mis promesas? ¿No tienes mi espíritu? No sé si me estoy explicando. ¿Qué podría el Señor decir? ¿Qué quieres que te dé? Te he dado todo. Tienes mi respaldo. Tienes mi respaldo. Toma una decisión y hazla y ejecútala. Dice la palabra, y haz y pon todo lo que esté en tu corazón. Fue algo que le dijo al rey David. ¿Cuándo has visto el testimonio de un hombre de Dios que ante una situación se quedó cruzado de brazos? No nos es permitido no hacer nada. No nos es permitido orar al Señor diciendo, ya ves, Señor, que no puedo hacer nada. Hermanas, orar es hacer. Clamar es hacer. Interceder es hacer. Cuando el Señor te haya dicho quieta. Pero hay otros momentos. Hay un momento en la vida del pueblo de Dios en que orando al Señor por ayuda, el Señor dijo, no ores no es tiempo de orar. ¿Qué era tiempo? Diles que avancen. Por eso es importante que conozcas a tu Dios. Porque solo conociendo a tu Dios sabrás que lo que estás haciendo no denota libertad, sino esclavitud. Y hay un espacio en nuestra vida, hermanas, y ahí quiero llegar, que es importante, en Romanos 14, porque acompáñenme, de hecho les voy a decir algo, es de mis capítulos favoritos. Es un capítulo, todo Romanos, pero este capítulo ha significado tanto en mi vida porque les voy a decir algo. Habemos débiles en la fe. Dentro de nosotras, dentro de todo este grupo, hay diferencias en cuanto a la fe. No tenemos todas la misma fe, aunque la depositamos en la misma persona.
Y el apóstol Pablo está preocupado porque hay un espacio en la vida de las iglesias que está mermando la libertad de la que deben disfrutar. Y no se dan cuenta que están cediéndole terreno a la esclavitud. Y fíjate qué interesante, venimos hablando con el apóstol Pablo, nos ha venido hablando de lo que Cristo ha hecho, de su poder, y nos habla todo el tiempo de libertad, y luego nos viene a hablar de una transformación de nuestra mente, ¿se acuerdan? Y la semana pasada nos insistía, puedes amar a tus enemigos, amén. Y hoy nos va a decir, hay algo que está pasando entre ustedes que de no corregirlo, los va a convertir en personas legalistas y por lo tanto no libres. ¿Quién es un débil de la fe según la palabra de Dios? Bueno, es alguien, escúchame bien, que de acuerdo a su conciencia hace prácticas para Dios, óyeme bien, para Dios, que no necesariamente le está pidiendo Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? No, yo no sé si ustedes han hecho algo así, que de repente dice, Señor, voy a ayunar hoy. No dice en ningún lado de la palabra de Dios que se ayuna de 8 de la mañana a 8 de la noche, ni que sea los martes, ni que nada. Pero tú, en tu conciencia informada de la verdad y la grandeza de Dios, dices, hoy quiero ofrecer un ayuno a Dios. Entonces viene alguien y te dice, ¿por qué ayunas en martes? Y tú dices, ¿hay un día para ayunar? Claro, es mejor ayunar los viernes. Y entonces tú dices, ok. Y entonces esa persona te dice, y si puedes ayunar además poniéndote, no sé, lodo en la cabeza es mejor. Esa persona que estaba ofreciendo su ayuno en martes tiene que ser respetada, porque en eso que está practicando no está violando la ley de Dios. El capítulo 14 habla de todas esas prácticas que no tienen que ver con ordenanzas, pero que son prácticas que cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios determinamos en ofrecerle de voluntad. ¿Y qué crees? Son esas prácticas las que estaban entreteniendo a la iglesia y las siguen entreteniendo, y nos estamos ocupando más de las cosas de afuera, ¿me están siguiendo? Que de las cosas de adentro. Y entonces estamos juzgando que alguien ayuna en martes, que alguien en una iglesia ensayan para la alabanza 18 horas y aquí ensayan 18 minutos. Que alguien está juzgando que el pastor en una iglesia predica en jeans y en otra predica con traje. ¿Me están siguiendo? Y estamos olvidando la profundidad del corazón. Y nos estamos juzgando. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nadie que viva juzgando es libre. Y nadie que se sienta juzgado todo el tiempo tampoco puede vivir en libertad. Porque todo el tiempo estás cuidando de que si lo que hice o no hice le gusta a la gente. ¿Ven dónde está la esclavitud? Cuando lo que hago, lo que decido, busca el favor de los hombres y no el de Dios. Gálatas 1:10. Ahorita regresen, no se vayan de Romanos. Gálatas 1:10. La que lo tenga, dígalo en voz alta porque debe ser un versículo de memoria. Y ahí está la clave medular de esta enseñanza. ¿Quieres ser libre? Busca agradar a Dios.
Y a Dios no se le agrada con las cosas de afuera, por cierto. A Dios se le agrada con las cosas de adentro de mi corazón. Pero si me estoy invirtiendo y la mayor parte de mi tiempo estoy agradando a los hombres, no tengo tiempo de agradar a Dios. ¿Están de acuerdo? Porque paso más tiempo buscando de qué manera agrado a los hombres. ¿Y por qué quiero agradar a los hombres, Alicia? Porque de los hombres quiero la recompensa. Porque quiero que me quieran, porque quiero que me acepten, porque quiero que me den, porque quiero que me reconozcan. ¿Dónde está entonces la clave de la libertad verdadera, Tere? En que mis actos profundos, busquen en todo tiempo solo, no dije nada más agradar, solo agradar a Dios. Alguien me decía hace poco, no, y tuve un problema con no sé quién, y me enojé, y no sé qué, pero tengo la razón. Y le dije, nada más asegúrate de que tu razón y esos motivos que tienes para hacer lo que haces, convenzan a Dios. Si lo que estás haciendo y decidiendo sabes que no convence a Dios, es para agradar a los hombres, pero no tiene nada que ver con Dios. En este contexto quiero que leamos Romanos 14, a ver si logramos comprender, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Aquel que ha decidido, de acuerdo a su conciencia, hacer ciertas prácticas para Dios. Él busca agradar a Dios, pero que al hombre no le, ay, ¿para qué haces eso? A ellos les llamaba débiles y les decía a los maduros, recíbelo, no lo juzgues. Oye, es que ayuna 3 veces no lo juzgues, porque él lo está haciendo para agradar a Dios. Fíjate lo que dice, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree, fíjate lo que está diciendo el apóstol, que se debe comer de todo, y otro que es débil come legumbres. ¿Han estado en situaciones así? Escúchenme bien, estoy hablando de cosas que no tienen que ver con las ordenanzas. No son asuntos que tienen que ver con la ley de Dios, que es la ley del amor. No es que está diciendo unos quieren emborracharse y otros no. La borrachera, el robo, la mentira, la lujuria, la infidelidad siguen siendo pecado. No está hablando de eso, está hablando de prácticas que no tienen que ver con ley, son costumbres, ¿ok? Y dice entonces, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Qué es lo que está destacando el apóstol Pablo? Que tenemos que ver en los actos de alguien que lo hizo ¿para quién? Para Dios. De hecho, este capítulo 14 cita, no estoy segura, pero muchísimas veces el nombre de Dios, de Señor, más que cualquier otro capítulo, lo cual es que está diciendo el apóstol Pablo, cuídate de que lo que haces sea grato a Dios, y cuando tú veas a alguien que está haciendo algo para agradar a Dios, anímalo, bueno por ti, pero corrige a aquel que lo está haciendo para agradar a los hombres. Yo no sé, hermanas, pero tendríamos que revisar nosotras cuántas cosas hacemos para Dios genuinamente y cuántas hacemos para los hombres. Y entonces dice, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente, en su propia mente. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Tú quieres ayunar en martes? Dice, convéncete tú. Convence a tu corazón y tu espíritu de que eso es bueno y llévalo a cabo si es que es para el Señor. ¿Cuántas mujeres, hermanas, hemos tenido problemas con hijos, con un esposo, con alguien cualquiera? Que en términos de reglas generales alguien te diría, no, ya, esto ya se acabó, no, bueno, ¿cómo que no, hasta con un hijo, y le vas a volver a permitir, y vas a permitir entonces que tu hijo lleva 3 escuelas y le vas a llevar a la 4ª porque no.
Eso no lo podemos nosotros juzgar. Lo que el Señor le dice a quien lo va a hacer es: convéncete que lo que estás haciendo es para la gloria de Dios. Si vas a perdonar a un esposo, para la gloria de Dios. Si para ti es conveniente no hacerlo, por ahora, que sea para la gloria de Dios. Por eso, hermanas, creo que las iglesias nos hemos confundido mucho, porque estamos pasando más tiempo hablando de las cosas que tienen que ver con conciencia y las llevamos a nivel de ley, y olvidamos que verdaderamente hay cosas que por ley están totalmente prohibidas para nosotros. Déjenme decirlo de esta manera: nos estamos preocupando por la forma y no por el fondo. Si para Dios lo hiciste y para Dios vas a volver a intentarlo y para Dios vas a perdonar, y para perdonar no me refiero a que esté, el perdón en sí es una obligación, me refiero a perdonar con aceptación. Eso no está en la ley, eso está en la conciencia, y lo único que te dice Dios: convéncete a ti. Por ejemplo, si te invitan a una fiesta, y quiero ser muy enfática porque de repente nos gastamos mucho en las cositas de arriba. Pastora, no sé si debo ir. Porque son mis sobrinos, es el cumpleaños, pero ahí toman. Esos son los asuntos que no te debe regir alguien, sino tu conciencia. Y convencerte a ti de lo que tienes o no que hacer de acuerdo a tu convicción en fe. Y por eso nos hemos gastado y no avanzamos, porque estamos resolviendo la vida diaria en cosas que no competen al corazón de nuestra fe y a la madurez. Me senté con pecadores el fin de semana. Ups. ¿Lo hiciste intencionalmente para la gloria de Dios? ¿Lo hiciste pensando y orando por ellos? ¿Lo hiciste para que reconozcan una diferencia en ti? ¿Qué dice Pablo? Bien hecho. Ay, no, me senté ahí que accidentalmente no sé ni cómo llegué y se armó la... No. Dice que tu conciencia esté convencida. ¿De qué nos habla Leti? Que no podemos ir en automático en nada, en ningún segundo de nuestra vida. De tal manera que yo te vea a ti, Yola, en la calle, o tú me veas, de repente haciendo cositas raras. ¿Y a qué me refiero con raro? Como le dijeron al Señor Jesús, sentado en mesa de pecadores, ¿no? Pero que yo sepa, Yola, que tu conciencia está informada. Que yo sepa que Yola está ahí sabiendo lo que está haciendo y sabiendo yo que lo está haciendo porque su vida está rendida a hacer lo que Dios quiere y ella busca agradar a Dios. Me daría mucha tristeza verla en lugar así, sabiendo que su deseo es solamente agradar a los hombres. No sé si me estoy explicando. Hay una diferencia, y la diferencia no la hace lo que hacemos, sino quién lo hace. Ay, no quiero confundirlas, pero creo que es eso. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo una mujer crecida en fe? ¿O lo está haciendo una mujer esclavizada? Estoy yendo a visitar a alguien en la cárcel y el ambiente está pesado. Si eres una mujer madura, gloria a Dios, y si es para la gloria de Dios. Pero si lo haces porque eres débil en cuanto a eso y tienes carga, porque a lo mejor descuidaste a un hijo, ¿sí me explico? Tiene que ser para Dios. Déjenme ir rápido porque no sé cómo andamos en tiempo. Dice, versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y ahí está la clave, fíjate en el versículo 8, márcalo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, para el Señor somos. Si fuiste, para el Señor fuiste. Si no fuiste, para el Señor no fuiste, y nadie nos tenemos que juzgar en eso. Hay asuntos de reino más importantes que tratar que si fuiste o no a un lugar. No sé si me estoy explicando, pero esto es importante porque esto habla de nuestra libertad o nuestra esclavitud.
Algunas de nosotras estamos más interesadas o atentas a qué hice y qué no hice, a buscar que mi corazón sea transformado por la palabra. Algunas de nosotras nos gloriamos más en que nuestros actos se vean como santos a que realmente lo sean para Dios. Algunas de nosotras estamos más interesadas en que la iglesia o los hombres nos vean cristianas a que Dios nos reconozca hijas suyas. Nos roba mucho tiempo aparentar. Nos roba mucho tiempo. Las miradas de los hombres son juzgadoras. Te suplico, abraza la libertad de buscar solo agradar a Dios. Abraza la libertad de buscar solo agradar a Dios. Empieza a incomodar al hombre. Empieza a dejar de decirle al hombre, quiero agradarte, ya soy buena para ti. Dejen de agradar a sus hijos. Hoy en día hay una crisis, los niños de 12 años ya no se les puede corregir porque los niños, como nos fascinamos con la felicidad y se volvió un tema tan importante, que sean felices, que de verdad los padres nos hemos vuelto objetos de ellos, porque buscamos más agradar a los hijos que a Dios. ¿Quieres ser sabia en tus decisiones? Asegúrate que Dios esté agradado con lo que decides. Y entonces puedes decir, si corrijo, para Dios corrijo. Si no corrijo, para Dios no corrijo. Y dejemos de mirar quién nos vio y qué va a opinar el de al lado y qué va a decir, porque eso nos mantiene torpes y no crecemos. La manera en que tratas tus problemas, ¿le agrada a Dios? Eso es lo único que te debe de importar. Y voy al 15. El 15 es clave. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En el versículo, en el capítulo anterior, en el 13:14, termina el capítulo diciendo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La ley que está por encima de todo es la ley del amor. Si el cómo estamos haciendo las cosas está hiriendo la conciencia de mi hermano, está lastimándolo, está estorbándolo, yo tengo que corregir. Pero tampoco puede ser esa la causa de una división. Pastor, es que a mí me gusta que los cultos sean a las 9 de la mañana. Por ejemplo, nuestra clase de mujeres. Es muy atípica que la clase de mujeres sea los domingos. Normalmente las clases de mujeres son entre semana. Ustedes no saben cuántos reclamos tuve de mujeres que me decían, ¿cómo? ¿Y los jueves? ¿Y los jueves? ¿Y los jueves? Pero lo peor eran mujeres que no venían los jueves. Pero ¿ves dónde está el legalismo? ¿Ven dónde está el legalismo? Tiene que ser así. No, hermanas, la ley del amor por encima de todo. Nada más para terminar y como para que lo lean en casa, vamos a Lucas 6, rapidito. ¿Cómo andamos de tiempo, Andy? ¿Qué hora es? 2 minutos. Lucas, me avisas por favor. 5 para las ya. Lucas 6. Me gusta muchísimo este pasaje. De hecho no lo tenía anotado, pero me gusta referirlo. Vean lo que hacen este tipo de conductas apegadas a las formas, ¿de acuerdo? Dice Lucas 6, aconteció en un día ¿de qué? De reposo, por algo el autor lo pone, porque ahí va a pegarle a los que no son libres y se apegan más a que, ¿cómo? ¿En jueves? Okay. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándoselas en las manos. Recuerden que el día de reposo se supone que no es día de hacer nada. Entonces, ¿y qué estaban haciendo los discípulos? Cortando, ¿no? Y algunos de los fariseos, ojo con esa palabra fariseo. Fariseo es alguien que le importa lo de afuera. No seamos farifeas. No midamos a las otras como farifeas y no nos midamos como fariseas. No te dejes juzgar por lo de afuera, ni juzgues por lo de afuera. Entonces, ¿quiénes pasaron?
los fariseos. Y les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre, Señor del día, aún del día de reposo. Eso fue cuando un día, después de guerra y tal, tenían hambre y no había nada, y esos panes estaban consagrados a Dios, pero dijo: ¿sabes qué? Es hora de comer, esto es pan, dales. Pero un fariseo que hace: santo Dios, ¿no? Y él les decía: ¿tú qué crees que es más importante para mi Dios? ¿Que comas en el día de reposo? ¿O que se cumpla la tradición para que estemos tranquilos? Y más adelante dice el versículo 6, este me encanta. Aconteció también en otro día ¿de qué? De reposo. ¿Cómo los ponía a prueba el Señor? ¿Se fijan? Y los provocaba en el día de reposo. A ver qué se me ocurre hacer para que vean, que brinque el espíritu fariseo que todos tenemos, ¿no? Que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallarle de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Ven cómo llevó la propuesta más arriba? No era si era lícito sanar, es lícito hacer lo bueno y lo malo. Para hacer lo bueno, hermanas, no hay día especial. ¿Me están explicando? Ese es nuestro espíritu, a eso me refiero. El día que tus actos para agradar a Dios, llevada por la voluntad de Dios, parece que estás haciendo algo ilícito, por favor, conoce a tu Señor. Conoce a tu Señor y sábete que lo que sea que hagas, por ejemplo, tienes un enfermo en casa en domingo. El domingo es día para adorar al Señor, pero dice él: no es día para hacer lo bueno o lo malo. Y si esa persona te necesita en ese domingo y tú sabes que lo vas a hacer para la gloria de Dios, hazlo, pero que tu conciencia no te acuse. Amén. Fuera de eso somos simples legalistas, buscando agradar a los hombres y no a Dios. Que quisiera ir más profundo, creo que tiene mucho, pero déjenme solamente decirles algo y concluir con esto. Si realmente quieres gozar la libertad de ser una hija de Dios, asegúrate todos los días que tu Señor es Dios y que todo lo que haces es para agradarle a Él, y muchas veces va a incomodar a los hombres, aún a los más santos. Amén. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que esta palabra traiga certidumbre de libertad y que nos permita, Dios, ni señalar ni juzgar las cosas que son por fuera. Que seamos fieles a guardar tu ley, tu verdadera palabra, tus ordenanzas, y que no nos desgastemos ni juzguemos lo que es simplemente la forma, Señor. Gracias porque en todo tiempo eres tú exaltado en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que todas mis hermanas, incluyéndome, Señor, hagamos todo y siempre para ti y para agradarte solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea.